Bienvenidos jóvenes a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un nuevo tema de biología denominado reinos biológicos. Bien, quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a esta clase. En el concepto tenemos que toda la biodiversidad, o sea, todos los seres vivos que habitan la Tierra se agrupan en 6 reinos y 2 dominios. Para poder llegar a esta clasificación de los reinos se tienen en cuenta algunos criterios más importantes. Dentro de ellos tenemos el tipo de célula, la cantidad de células que tienen, tipo de nutrición, agrupación cromosómica y otros más. Aquí podemos observar los 2 dominios que mencionábamos, el dominio procariota, que son células sin núcleo, el dominio eucariota, que son las células con núcleo. En los reinos tenemos las arqueobacterias, las eubacterias, protoctista, fungi, plantae y animalia. En el tipo de nutrición, las arqueobacterias son heterótrofas, las eubacterias pueden ser autótrofas y heterótrofas. Los protoctistas pueden ser autótrofas y heterótrofas. En el reino fungi tenemos a organismos heterótrofos, en el reino plantae tenemos organismos autótrofos y en el reino animalia tenemos organismos heterótrofos. Según la cantidad de sus células, los arqueobacterias son unicelulares al igual que las eubacterias. En el reino protoctista tenemos ya las unicelulares y también pluricelulares, como son el caso de las algas gigantes. Tenemos también en el fungi, tenemos las unicelulares y pluricelulares. En el reino plantae tenemos solamente pluricelulares, al igual que en el reino animal. Tipos de organismos que encontramos en las arqueobacterias son las halofitas, metanógenas y termoacidófilas. En las eubacterias tenemos las bacterias y las cianobacterias. En el reino protoctista tenemos los protozoos, las algas y los mohos deslizantes, que son un tipo de hongos muy primitivos. En el reino fungi tenemos los hongos y en el reino plantae, un tipo de clasificación de la planta son las criptogámicas y fanerogámicas. Igual que en el reino animal tenemos los invertebrados y vertebrados. Bien, comencemos con el primero de los reinos, que es el reino de las arqueobacterias. Este tipo de reino agrupa organismos muy primitivos del planeta, por ahí viene su nombre de arqueo, antiguo. Todos son unicelulares y procariotas, consiguen su alimento por descomposición de la materia orgánica, es una nutrición heterótrofa y saprobiótica. A las arqueobacterias también se les llama bacterias extremófilas. ¿Por qué? Porque pueden vivir en lugares donde otros organismos no sobrevivirían. Entre sus características generales tenemos que incluye un grupo de organismos procariotas y células sin núcleo capaces de vivir en ambientes extremos, difíciles o inhóspitos, tales como pantanos, tuberías, aguas termales, ambientes con alta concentración de sal y hasta en el intestino de ciertos animales. Una de las características más distintivas de las arqueobacterias es que en su pared celular, en su cubierta protectora, no contiene peptidoglicano, como es el caso de las bacterias, sino más bien una sustancia diferente que se le llama pseudopeptidoglicano. Dentro de su clasificación tenemos a las halofitas, o también llamadas halobacterias. Son heterótrofas, organismos incapaces de fabricar su alimento, que viven solo en soluciones salinas saturadas, como por ejemplo algunos estanques salinos. Ahí podemos observar la figura en la que tienen este tipo de arqueobacterias. También tenemos a las metanógenas, que constituyen un grupo grande y diverso que habitan ambientes privados de oxígeno, como por ejemplo el alcantarillado, sedimentos marinos de agua dulce como pantanos, suelos profundos, y son muy comunes en el aparato digestivo del ser humano y otros animales. Son habitantes normales del rumen de las vacas y diferentes rumiantes. Por ejemplo, una vaca puede eliminar unos 50 litros de gas metano por día en su proceso de eructación. Esta producción de metano es a partir del carbono simples, ¿no? Lo que consumen en este caso estos rumiantes. Y esa sería la función justamente de las bacterias, en este caso arqueobacterias metanógenas. También tenemos a las arqueobacterias termoacidófilas. Por lo general viven en ambientes calientes entre 45 a 110 grados centígrados y a veces en lugares muy ácidos. También se ha podido demostrar que pueden vivir en lugares mucho más calientes, en temperaturas mucho más elevadas.
Algunas se encuentran también en fuentes sulfurosas y otras en zonas volcánicas bajo el mar. Ahí tenemos un ejemplo de una de las arqueobacterias denominadas termoacidófilas. Ahora pasamos al segundo reino, que es el reino de las eubacterias. Este reino agrupa a organismos procariotas y unicelulares, distribuidos por todos los ambientes de la Tierra. Se dividen en bacterias y las cianobacterias. Bien, ahí tenemos un ejemplo de todas las bacterias existentes en el planeta Tierra, que son muchísimas especies. También tenemos sus características generales. No poseen organelas rodeados por membrana, tampoco núcleo ni mitocondrias, ¿no? La mayor parte de las eubacterias tiene una pared celular compuesta por peptidoglicano, una característica que las diferencia de las arqueobacterias. Presentan ADN circular, se reproducen asexualmente por bipartición, gemación o fragmentación. Pero ojo aquí, también tienen reproducción sexual y se les llama conjugación. Quizá en un video más adelante ya podamos explicar bien el tema de lo que son células procariotas y ahí podamos ver el tipo de reproducción sexual de las bacterias. Aquí tenemos un ejemplo justamente de la estructura de una célula bacteriana, ¿no? Si te das cuenta, no posee otro tipo de organelas como mitocondrias, solamente presenta lo que son los ribosomas, el plásmido y la pared celular, la cápsula. El ADN se encuentra justamente en todo el citoplasma disperso. También algunas son heterótrofas, incapaces de fabricar su propio alimento, y otras autótrofas que pueden fabricar su propio alimento. La mayor parte de las heterótrofas son saprobiontes. Ya lo vimos que son las que obtienen alimento a través de la descomposición de la materia. Y las autótrofas pueden producir su propio alimento por dos procesos: fotosíntesis, con la utilización del agua, ¿no?, la energía solar, y también por quimiosíntesis, los que utilizan otro compuesto que no es el agua, sino el ácido sulfúrico, por ejemplo. Ahí tenemos un tipo de cianobacterias, por ejemplo, las que son cianobacterias por fotosíntesis y por quimiosíntesis un poco distintas. Vemos la clasificación. Tenemos a las bacterias, en su mayoría son organismos heterótrofos, unas pocas son autótrofas, como las justamente hablábamos de las quimiosintéticas. Su reproducción es asexual por bipartición. También habíamos hablado que también pueden tener una reproducción sexual por conjugación. Poseen una cubierta celular muy resistente, llamada pared celular, compuesta justamente de la sustancia llamada peptidoglicano. Viven en ambientes muy variados, como aire, agua, suelo y dentro de organismos superiores. Algunas bacterias causan enfermedades como la tuberculosis y la tifoidea, pero algunas otras bacterias se utilizan en muchos procesos industriales, como por ejemplo en la producción de yogur, producción de queso, encurtidos y otros más. Además, también son buenos para, en este caso, para el cultivo o para la tierra, porque pueden descomponer materia y pueden agregarlo como abono a la tierra misma. Algunas formas bacterianas comunes, esta clasificación según su forma, pueden ser esféricas como los cocos, cilíndricas como los bacilos, y también pueden ser espirales. Entre las bacterias espirales podemos tener a los vibriones, que son como unas formas de hélices cortas, y los espirilos, que son como hélices grandes rígidas, que lo vamos a ver a continuación en una imagen. Aquí podemos tener en la clasificación de los cocos, que son esféricos, y también ellos se pueden agrupar. Cuando se encuentran de dos cocos se le llama diplococo, ¿no? También podemos encontrar como racimos, que es el estafilococo, o si forman una cadena se le llamaría estreptococo. También si forman una tétrada, que es en este caso 4 cocos juntos, puede ser de acá, y también una zarcina cuando son más de 4, ubicados justamente uno tras otro, se llamaría zarcina. Entre los bacilos tenemos al coco bacilo, que tiene la forma entre un coco y un bacilo. Los bacilos normalmente, diplobacilo cuando se unen de dos, empalizada cuando están unidos de esta manera, y el estreptobacilo, que es en forma de cadena de los bacilos. También tenemos algunos diferentes, como el vibrio, que estamos acá, ¿no? O que tiene forma de coma con un bello vibrio, que en este caso tiene un flagelo, ¿no? También tenemos lo que son
los espirilos, que tienen esta forma. En este caso tenemos una espiroqueta, que tiene esta forma, un filamento, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los ejemplos más conocidos de bacterias. Y también algunos nombres de las bacterias y su importancia, utilidad o la enfermedad que pueden causar. Por ejemplo, el bacilo de Koch, que es un nombre común. La bacteria, su nombre científico es la Mycobacterium tuberculosum, causante de la tuberculosis pulmonar. Tenemos el bacilo de Hansen, que es la Mycobacterium leprae, que causa la lepra. Tenemos el Vibrio cholerae, que causa la cólera. Tenemos la Salmonella typhi, que causa la tifoidea. Tenemos la Bartonella bacilliforme, que causa la verruga peruana. Tenemos en este caso también algunas importantes que es bueno mencionarlas, como el Rhizobium y Nitrosococcus, que son las que se encargan de fijar el nitrógeno al suelo y lo vuelven apto para la agricultura, ¿no? Lo transforman en nitratos. Bacterias descomponedoras ayudan a descomponer la materia orgánica, a componer la materia en materia orgánica justamente. También tenemos algunos que son importantes, como la producción del yogur, que tenemos el Lactobacillus bulgaricus. La Escherichia coli, que es la bacteria del intestino humano, ¿no? El Clostridium tetani, que causa el tétano. Tenemos muchos de ellos. También tenemos una que produce un antibiótico, la streptomicina, que es el Streptomyces griseus. También es muy importante. Hay bacterias útiles y hay bacterias también perjudiciales. Tenemos dentro de las cianobacterias, que son organismos autótrofos, hacen fotosíntesis. Viven preferentemente en el agua, ya sea salada y dulce, donde forman el fitoplancton, ¿no? Y alimentan a los peces. Por ejemplo, tenemos el Nostoc oscilatoria anabaena, que fija el nitrógeno al suelo, y la espirulina. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo son sus formas de ese tipo de bacteria, que tenemos la oscilatoria, tenemos la anabaena, tiene esta forma de aquí, y el Nostoc, que son algunos ejemplos de cianobacterias. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. No se olviden de poner su me gusta al video si les pareció interesante, comentar qué les pareció el video o alguna sugerencia, comparte si crees que esta información le puede ayudar a alguien más, suscríbete al canal. Se despide de ustedes su profesor Edwin Paucar Montenegro.